Bueno, Micaela Valdés tiene que rendir el... No, ella regularizó, salió muy bien en el segundo parcial también. Primero estaba bien, el segundo muy bien. Vamos a ver dos temitas nomás finales, y esto va a entrar en el final, digamos, el cual ya nos falta casi nada, estamos ahí. Nosotros en el área de Mesoamérica habíamos llegado a la zona de Teotihuacán, después vimos la caída de Teotihuacán, la expansión, la influencia, etcétera. Cualquier duda, ahora al final de la clase le doy 5 minutos y conversamos sobre algunas cosas pendientes que faltan, ¿eh? ¿Está? Cualquier cosa. Me preguntan ahí. Em, bueno, más o menos se calcula que entre el año 700, 600, 700 de la era cristiana, Teotihuacán entra en crisis, la población se va y decapita algunos edificios públicos y entierra la ciudad. ¿Mm? Eso es lo que va a pasar en principio. Em, Posteriormente va a haber un momento de crisis, de vacío de poder, se llama en el Valle Central, y se divide en una serie. Teotihuacán habíamos dicho que era significaba, no solamente era un centro urbano, ceremonial, importante, va a ser el más importante durante todo un tiempo, sino también es el punto de equilibrio, podríamos decir, en la región. Mientras Teotihuacán existió un periodo de larga paz, etcétera. Posteriormente, con la caída, surgen una serie de reinos rivales que van a luchar entre ellos por espacios. Cada uno tiende a se quiere instalar como referente, no va a surgir eso, sino que van a haber disputas entre distintos estados. Eh, Van a surgir algunos centros importantes que no van a llegar presumiblemente a dominar todo el Valle Central, pero van a surgir como Cholula, en el Valle de Puebla, que es una ciudadela importante, va a ser una ciudadela importante, que va a tener una serie de edificios públicos de gran magnitud. Hasta ahora se puede observar en Cholula la pirámide que tiene, que es enorme, que se puede entrar por uno de los laterales y se sale del otro lado, digamos. Les sugiero para aquellos que tienen problemas que se ahogan, esas cortes, claustrofobia, no vayan porque tiene un camino de ida y no tiene vuelta, ¿eh? O sea que se entra por un lugar, y se sale por el otro. Es un cubículo bastante estrecho, o sea que tampoco uno se puede dar vuelta. Si vienen en fila india, como van la gente que son turistas, no se puede volver atrás, ya le aclaran en la entrada que el que tiene claustrofobia no entra en ese lugar, ¿eh? No se puede volver para atrás, digamos. Eh, pero es interesante, todavía tiene gran parte de la construcción está en pie, digamos, ¿eh? Tiene una serie de callejuelas y plazas muy, muy buenas, muy lindas. Cholula va a ser durante un tiempo el centro más importante, va a tener una pirámide un tanto superior a la pirámide del Sol de Teotihuacán y va a ejercer un cierto control económico y político y cultural, sobre todo en la zona sur y norte de la cuenca del Valle de México. Posteriormente va a surgir otro centro importante que es Tula o Tollán, situada en una llanura árida, más o menos a 60 kilómetros al norte de la Cuenca de México. Se va a convertir en la capital de un pueblo que se llaman los toltecas. Son guerreros y grandes artesanos, ¿eh? La mayoría de los pueblos que le sucedieron van a tratar de buscar de alguna manera unirse. ¿Vieron cuando uno busca un árbol genealógico donde tiene parientes destacados? Bueno, ellos van a tratar de hacer todos los pueblos que le van a suceder después,
de unirse de alguna manera a la pirámide genealógica, diríamos, de los toltecas. Sobre todo eso van a ser los aztecas, cuyo pasado es bastante oscuro, ¿eh? Fue una ciudad de un tamaño medio, no llegó al nivel de Teotihuacán, tampoco va a tener grandes o impresionantes construcciones, va a cubrir una superficie más o menos entre 9 y 10 kilómetros cuadrados, en su máximo esplendor vaya a tener 60.000 habitantes. Después tenía un área importante que controlaba, donde vivían más o menos otros 60 a 100.000 campesinos, ubicado en un montón de aldeas, caseríos, etcétera. También lo que va a suceder también es que va a tener muchas de las obras que de Teotihuacán, después posteriormente van a ser copiadas por otros pueblos, ¿eh? Va a tener una pirámide importante que se llama la pirámide C, hoy está bastante destruida. También tiene una pirámide que se llama pirámide B, donde hay una serie de templos también escalonados. Tenía una enorme columna de piedra, ¿m? Que presumiblemente tiene una suerte funciona como una suerte de obelisco, diríamos hoy, ¿eh? La mayoría de estas piezas estaban talladas en forma donde hay representaciones de guerreros, por eso se presume que era un pueblo guerrero, ¿eh? En otras representaciones está la serpiente emplumada, con su cola levantada, y también tiene una serie de columnas cuadradas que están decoradas con bajorrelieves, donde se muestran jaguares, coyotes, serpientes emplumadas y águilas despedazando corazones. Por eso se presume que no solamente son guerreros, sino también practican los sacrificios humanos, cosa que lo hacían los otros pueblos también, ¿eh? Pero no con la magnitud que se va a ir dando a partir de los aztecas para arriba, ¿eh? Porque tenemos que pensar que los toltecas están en lo que se llama la etapa militarista, ¿eh? La ciudad cae en el año 1168, destruida y quemada, ¿eh? Se presume que estas criaturas como los jaguares, las serpientes, los coyotes, etcétera, representan una serie de grupos o cuerpos militares que igualmente esto después se replicaría entre los aztecas, ¿eh? Tiene una serie de columnas también que representan hombres reclinados en forma de platos cóncavos, ¿eh? Sobre sus estómagos. Esto sería una representación un poco de lo que es el sacrificio humano. Cuando se cortaban los corazones en los sacrificios, eran puestos en unas vasijas en forma de plato, ¿eh? Tenía también representaciones de tortugas, esto también lo representarían los aztecas posteriormente. En realidad se calcula que estas formas, estas representaciones curiosas en forma de tortuga, en realidad serían los cráneos apilados de los sacrificados, ¿eh? Que eran bastante interesantes, digamos. Esto después, la forma de arte de ellos se replicaría un poco en los otros pueblos, como Cholula o los mixtecas de Oaxaca. Pero en realidad su origen se replica un poco más atrás, y en realidad son copias modificadas, diríamos, de la tradición artística de Teotihuacán. Aunque le va a dar una impronta un poco particular, teniendo en cuenta la realidad que se vive. Teotihuacán es un centro ceremonial, urbano, etcétera, pero es una cultura pacífica. Acá se le va a dar un tinte en esta época, que se llama el postclásico, con un aspecto más sanguinario, ¿eh? Hay muchas si bien en la época de Teotihuacán hay representaciones de guerrero, y hay murales, y hay representaciones de cuchillos, corazones, etcétera, en esta época va a haber con una mayor dimensión. Hay mucha representación también de escenas de muerte, guerra, sacrificio humano, a diferencia de Teotihuacán, ¿eh? La ciudad absorbió una buena cantidad de población inmigrante que venía de distintos lugares,
en esta época de crisis, pero también implica un vallado o un cierto límite para los chichimecas que vienen del norte, que también hay grupos de chichimecas que van a entrar, van a ser agricultores, aldeanos. Estos lo van a frenar, diríamos. También hay nonoalcas, que es otro grupo, son artesanos, son guerreros, son sacerdotes, y también son refugiados, ¿eh? Cuando vieron que una ciudad de esta entra en crisis, es destruida, etcétera, la gente se va del lugar y busca refugio en otros lugares, ¿eh? En la ciudad también hay representaciones de Topitzin, Quetzalcóatl y el feroz Texcatlipoca, ¿eh? Dice que en realidad la ciudad y había como una constante lucha entre estos dioses, uno que es pacífico, manso, Topitzin, que es Alcoa, y el feroz Tezcatlipoca, que es un dios guerrero. Finalmente, este, el dios guerrero se impone, y finalmente Topitzin, Quetzalcóatl, se va y va a la zona del Golfo, ¿eh? Y tiene, según la leyenda, lo describen a Quetzalcóatl con piel clara, barba, etcétera. Por eso la confusión que tienen los aztecas cuando llega un personaje que ustedes ya conocen, con esa apariencia en 1519, y en realidad es Cortés, ¿eh? Se van a llevar un buen chasco ahí, ¿eh? También hay otras leyendas históricas representativas también del desarrollo de Tula y de la influencia que va a ejercer en otros lugares. Hay una leyenda que dice que un guerrero, un rey llamado Kukulcán conquista Yucatán en más o menos el año 980 al 1000 y establece su capital en Chichén Itzá. Habíamos hablado que Chichén Itzá es una ciudad que va a tener varias etapas. En realidad, en lengua náhuatl, Kukulcán significa Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. Vieron cómo hay también relaciones entre las lenguas. Se presume que en realidad los reyes de Tula y los de Chichén Itzá son autónomos, ¿eh? Pero se calcula que evidentemente hay una gran influencia de Chichén Itzá, de Tula, en la cultura, en el arte, etcétera. Y tal vez hasta incluso pudo haberse alimentado de población inmigrante o invasores toltecas, ¿eh? En esta ciudad de Chichén Itzá, este monarca legendario, hablamos, ¿eh? Va a llevar a cabo una serie de grandes construcciones, plazas, pirámides, plataformas, templos, vestíbulos con columnas, una cancha de juego de pelota, no puede faltar en ninguna de estas ciudades, y el templo de los guerreros, que es gemelo o es muy similar en escala mayor a uno que está en la pirámide B de Tula, y también eh, los diseños son bastante similares. También hay una leyenda que dice que Topitzin estuvo involucrado en la conquista tolteca de Yucatán, pero sabemos que eso no es así, porque en realidad Topitzin es un dios pacífico, ¿eh? Eh, Hay una serie de representaciones y también hay similitudes en el arte de una y otra ciudad. Eh, Esto se percibe, por ejemplo, en bajorrelieves, representaciones de nobles, deidades, etcétera. Tula es destruida en el año 1168, la destrucción eh, y su crisis, su decadencia se debe a múltiples motivos. Se calcula que ingresaron una gran cantidad de inmigrantes, agricultores, aldeanos y cazadores-recolectores, fíjense todavía, tenemos cazadores-recolectores, que invaden el territorio de los toltecas movidos por una necesidad. Nunca esto se daba sin una situación, ¿eh?
Si vienen del norte, ¿qué fenómeno climático les puede estar afectando? Por eso van a invadir a Tula. Uno se mueve movido por qué cosa. La sequía por ahí, la falta de alimento. Sequía, que esto va a implicar falta de alimento, hambruna, etcétera. Entonces esta gente va a invadir el otro territorio. También se presume que Tula ya estaba en crisis, movido por sus disputas permanentes con sus rivales, de rivales similares, digamos, como Cholula, ¿eh? Ambas ciudades van a caer en realidad en poder de los chichimecas asustados por el hambre, ¿eh? También, obviamente, al producirse la crisis y la caída de Tula, que es la que controla la situación, van a surgir una serie de ciudades-estados, quienes antiguamente eran vasallos a la fuerza tributarios de Tula, van a movilizarse estos nuevos estados en procura de llenar ese vacío. Ninguno lo va a hacer, ¿eh? Por ejemplo, los mixtecas ampliaron su control sobre la zona de Oaxaca, hablamos un poco de eso ya la otra vez. eh, van a, van a, van a conquistar o controlar territorio en la zona de Oaxaca a partir de la conquista y también a partir de una forma muy sutil de organizar alianzas que se dan entre estos pueblos y que se dan aún hoy en día. ¿Cuál será el sistema que van a usar? Algunas veces es la conquista directa, pero otras veces van a remitirse a qué cosa. ¿Qué van a usar como sistema de, de extender la influencia? No, Matrimonios entre príncipes, por ejemplo. somos entre príncipes y en algunos casos no tan príncipes también, ¿eh? Pero sí, tenés razón, Tomás. Las alianzas matrimoniales era una forma de tener buenas relaciones con los otros y ejercer un cierto grado de influencia. O sea que va a volver a tener un cierto relieve. En esta época, Monte Albán, que era la capital de los zapotecas, está en el valle de Oaxaca, ¿eh? Este, 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 este desarrollo había tenido cierto declive cuando Teotihuacán se convierte en la gran ciudad, ¿eh? En esta ciudad, los mixtecas se van a hacer con el poder, o sea que van a controlar, los mixtecas van a controlar a los zapotecas. Esto se vislumbra a partir de haberse encontrado una serie de tumbas que se presumen que era de príncipes reales, donde se encuentran restos de sirvientes sacrificados, tesoros espectaculares, hay unas representaciones artísticas, hay piedras preciosas, mosaicos de turquesa, oro, plata, collares y cuentas de roca, ámbar, azabache, coral y oro, ¿eh? Miren todo lo que hay representado en esta tumba, ¿eh? O sea que se presume que no era de un simple ciudadano, ¿eh? Los orfebres mixtecas usaban la técnica de la cera perdida, la cual junto con otras técnicas metalúrgicas habían sido traídas a México por comerciantes, se presume más allá de los límites conocidos por ellos. En algunos casos se presume que esas técnicas venían desde la zona de los Andes, no se olvide que la gente de la zona andina trabajaba muy bien los metales, ¿eh? Y la metalurgia, ¿eh? O sea, miren cómo las caravanas comerciales llegaban hasta tan lejos, ¿eh? También trabajaban la piedra, obviamente, los mixtecas, hacen escultura, pintura, se trabaja también en los árboles o con pieles, ¿eh? Los códices cuentan las proezas de los soberanos mixtecas desde el siglo VII en adelante y usan para ello los pictogramas, ¿eh? Al mismo tiempo que pasa esto en el Valle de Oaxaca, que es un valle vecino al Valle Central de México, en Yucatán, el poder de los toltecas va a ir disminuyendo, de estos toltecas que fueron de Tula y se instalaron en la zona
de Yucatán, ¿eh? Y va a perder empuje hacia el año 1224, pero va a surgir un estado, otro estado maya, también con influencia tolteca, que se va a llamar la dinastía de Cocón. Su capital va a ser Mayapán, está al norte de Yucatán. Si uno va actualmente bueno, en este momento no, porque no se puede veranear, ¿eh? Se va a veranear en la zona de Cancún. Mayapán está bastante, Mayapán, Chichén Itzá, etcétera, están bastante próximos de este lugar paradisíaco llamado este, este, Cancún, ¿eh? O Playa del Carmen, ¿eh? Los templos de Mayapán y los palacios fueron imitaciones claras de lo que había. O sea, que no hay ninguna diferencia, todos se van copiando un poco, ¿eh? Esto implica también que si es copia hay un cierto declive cultural en la cultura madre, digamos, en este caso sería Chichén Itzá, pero vivía una población más o menos entre 10 y 12 mil personas, en más o menos entre 4 y 5 kilómetros cuadrados. Hay una pequeña representación como un muro perimetral que la defiende. Eh, También Mayapán cobra tributos a sus vecinos, y en algún momento tributos exagerados, lo que va a dar motivo a que los soberanos de los soberanos menores, diríamos, de esa región, se rebelaran en algún momento, y Mayapán va a ser destruida en el año 1450, donde va a comenzar la influencia de los aztecas, ¿eh? El antiguo dominio de Cocón, o sea, Mayapán, se va a fragmentar en más o menos más de 16 pequeños estados rivales que van a disputar espacios, se van a pelear entre ellos, pero que van a hacer una cosa interesante. Si ustedes lo vieron en el trabajo práctico, número 4 creo, o 3. ¿Qué va a pasar en la zona maya? Ellos no son muy militares, que digamos, tampoco, ¿eh? Ellos van a ser genios, capos en esas cosas. Los mayas. Este estado maya se va a fragmentar, van a aparecer otros estados, pero ellos van a ser hábiles para, todos esos pequeños estados van a practicar qué cosa en esa región. En Yucatán, en la zona de Belice también. Ellos van a ser hábiles comerciantes. Ustedes eso vieron en un trabajo práctico del Muyu y de la zona de los mercaderes mayas, ¿eh? Si no estoy equivocado, ¿eh? Era un trabajo práctico, ¿no es cierto? Eso es pregunta para el parcial, ¿eh? Para el final, ¿eh? Bueno. El TP4 me dice uno, ¿eh? Bueno, ahí estamos hablando del comercio, ¿eh? Los mayas no van a disputar tanto militarmente y van a ser grandes comerciantes, van a establecer una serie de rutas comerciantes este, siguiendo la línea de la costa del Golfo, ¿eh? Y ahí van a transportar en canoas, en grandes canoas, que inclusive en algunos casos pueden transportar hasta 12 personas. Van a transportar sal, algodón, ropa, cacao, miel, jade, pluma, obsidiana y cobre, todos productos de alto valor, ¿eh? Esta va a ser la situación que van a encontrar quienes cuando llegan. Que toda esta gente comercia, circula, son bastante pacíficos. ¿Quiénes van a encontrar esa situación así como tranquila cuando llegan a América? Los españoles, colonizadores. Los españoles, los españoles van a ser los que van a encontrar esa situación. Y aunque van a conquistar Yucatán hacia 1528-30 aproximadamente, ¿m?
En realidad el último estado maya va a caer casi 200 años después de la llegada de los españoles, justamente por la forma en que ellos se manejan. En el año 1697 cae el último reino maya independiente frente al dominio español, que es Tayasal. Es una ciudadela que fue fundada en la región del Petén. No nos tenemos que olvidar que la zona de Petén corresponde hoy a Guatemala, y es dominio de los mayas, ¿eh? Esta ciudad fue fundada hace aproximadamente 1450 por refugiados, gente que huye de otros lugares, y va a caer casi 250 años después, en poder de los españoles. Bueno, mientras esto pasa en la zona de Yucatán, en la región maya, próxima al Golfo, etc., a la caída de Tula, habíamos dicho que hubo durante un tiempo un colapso y una crisis política que va a ser aprovechada hábilmente en esta situación para que numerosos pobladores chichimecas ingresaran al Valle Central, aprendieran las buenas formas de sus vecinos toltecas. Ahí ellos se van a decir descendientes de alguna manera de los toltecas, así como los pequeños reinos que se van a instalar en el valle. También adoptaron la ideología, etcétera, de los otros. Ustedes también vieron un trabajo práctico que la población azteca, en principio, los grupos de azteca, ¿cómo son? Acá van a cambiar, acá van a hacer un vuelco así. Van a venir, ellos van a ser agricultores, soldados, etcétera, y sacerdotes, pero socialmente, ¿cómo van a ser al principio? ¿Qué características van a tener esta gente? Eso vieron en un trabajo práctico también, ¿eh? Tienen relaciones más bien igualitarias, aunque por ahí hay alguno que se destaca y es medio el jefecito. No tienen una estructura tan jerárquica y vertical como si van a aprovechar para aprenderla cuando están en el Valle Central. Van a copiar a los otros que están ahí. Esa va a ser su lógica. Van a copiar las modas, la forma, la ideología de los otros que están. En ese caso, cuando él llega, están los toltecas. Estos son los últimos en llegar, infelizmente, y van a ser conocidos como aztecas. Son mixtecas, pero van a ser conocidos como aztecas. Son agricultores, se ven forzados, habíamos dicho, a buscar descender por la zona por la cuestión de la sequía. Ellos descienden de una región que se llama Aztlán, ¿eh? Se calcula que esto presumiblemente estaba en el oeste de México, una zona bastante árida y seca. Cuando llegan a la cuenca no existe mucha tierra disponible para ubicarse, y se fueron asentando en primer lugar como intrusos, eran ocupas, y fueron expulsados por algunos, repelidos por otros de manera muy violenta, pero se fueron acomodando, fueron ingresando. La gente de Culhuacán les permitió quedarse como siervos en su territorio, prestando servicios militares, siendo agricultores, etcétera, hasta que hacen una burrada, grande, ¿Qué habían hecho ellos? Llegaron al valle, se comenzaron a relacionar con los otros. El pequeño rey de suelo de ellos se va a relacionar con la familia de Culhuacán. Pero van a cometer un error, muy grave, por cierto. Todo termina mal entre ellos cuando los jefes de Culhuacán ven que una princesa, en la piel de una princesa de ese reino, que le había sido en matrimonio al pequeño reyesuelo azteca. ¿Era que se vistió con la piel de ella?
que La sí, se mandó un buen moco, ¿eh? Bueno, su padre vio que en una ceremonia se veía un sacerdote vestido con la piel de su hija despellejada, ¿eh? Por supuesto, fueron expulsados, echados, corridos, en la peor forma, ¿eh? Buscaron nuevos territorios. En ese periplo se instalan en unas islas pantanosas, deshabitadas, próximas al lago Texcoco. El lago Texcoco no existe hoy en su plenitud, ¿eh? Ha sido ocupado por la Ciudad de México actual, ¿eh? De acuerdo con una leyenda, ahí vieron un águila posada sobre sobre un cactus y en su boca, en su pico, digamos, ¿eh? Con una serpiente, ¿eh? Ahí ellos vieron como una señal profética, etcétera, e instalaron su capital, ¿eh? En realidad, la capital de los aztecas es una conjunción de dos ciudades, una se llama Tenochtitlán y la otra Tlatelolco, ¿eh? Se funda más o menos entre 1323, perdón, y 1545, ¿eh? Era una zona pantanosa, ¿eh? Poco habitable, pero ellos lo van a tornar un paraíso, ¿eh? Miren cómo son las cosas. En el año 1367 ellos comenzaron a trabajar al servicio, digamos, como soldados de Tezoxomoc, el soberano de la ciudad estado de Tepaneca, de Azcapotzalco. Azcapotzalco y todos estos reinos después van a formar una gran federación, ¿eh? Que luchaban contra los soberanos de Texcoco, ¿eh? Texcoco es otro reino, ¿eh? Cada uno quería ser el más importante y entonces luchaban entre ellos. En el año 1367 también Acapapichi será considerado como el primer Tlatoani. Tlatoani significa el hablador o soberano, ¿eh? Nosotros vulgarmente usamos la expresión emperador, pero en realidad no es así, ¿eh? Él y los sucesores de este reyesuelo van a participar de las actividades que se desarrollan en lo político, en militar, en el Valle Central, ¿eh? Hacia el año 1400, este soberano de Azcapotzalco va a premiar a los aztecas de Tlatelolco por la ayuda que le brindaron, etcétera, y él va a dar uno de sus hijos como primer rey de los aztecas. Y también le va a ofrecer a un hijo de Acapichi en matrimonio una de sus hijas, una relación fluida. Las ciudades aztecas comenzaron a crecer, prósperas, grandes, y fueron recompensados por este rey o por otros con una serie de territorios, ¿eh? Sobre todo cuando Tezosomoc se convierte finalmente de derrota a los de Texcoco y se convierte en 1420 en el soberano más importante del valle. Después de la muerte de él, en 1426, su hijo mayor, Maztla. Ustedes saben que la monarquía azteca no es hereditaria, en línea directa, digamos, ¿eh? De algún modo también es hereditaria, pero no en línea directa. ¿Cómo se elegía el Tlatoani? El Tlatoani moría y elegía, y se subía a su hijo. ¿Cómo se hacía la elección? A diferencia de los aztecas eran una monarquía hereditaria. Iba de padre a hijo. Los aztecas es una monarquía electiva. Un consejo, más que un consejo, ahí me dice una niña, un consejo anciano, más que eso era un consejo bastante más acotado, formado por 7 miembros. Esos eran los que hacían la elección, que no necesariamente podía caer en el hijo mayor, ¿eh? Podría caer en otro pariente inclusive, ¿eh? Maztla no está conforme con su padre que murió y que le dejó a su otro hermano, a su medio hermano encima, como rey.
Él se rebela, asesina al rey eh, legítimo, digamos, a su medio hermano, y también va a atacar a los soberanos aztecas que habían ayudado a su hermano a convertirse en monarca, ¿eh? Esto provoca una gran rebelión de los aztecas que ahora, unidos con los texcocanos, que eran enemigos de los de Azcapotzalco, van a destruir Azcapotzalco en 1428, ¿eh? O sea que hasta ayer, vieron que los aztecas tenían mucho de esto y bueno, después les funcionó mal a ellos también, ¿eh? Ellos no tenían problema de aliarse de vuelta con su enemigo, ¿eh? O sea que ellos no tenían... El fin justifica los medios siempre, ¿eh? El Tlatoani victorioso, que va a ser Izcoal, extendió su poder y fue consolidando su poder alrededor de Tenochtitlán, ¿eh? Y tomando una serie de territorios conquistados y también una serie de alianzas con soberanos vecinos, ¿eh? Eso formaron en 1334, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan van a formar lo que se llama la Triple Alianza, ¿eh? Después se fueron uniendo otra serie de reinos obligados, ya sea por la situación o ya sea por la presión militar o tributaria, ¿eh? O sea que ellos iban conquistando y controlándole a los otros, o militarmente o a través de los tributos. Esa era la forma conveniente. Gran parte de esos tributos agrícolas eran guardados en grandes almacenes, y también se distribuía entre la nobleza un porcentual de eso, ¿eh? Sobre todo la nobleza que se distinguía en la guerra, en las batallas, etcétera, ¿eh? Con todos estos recursos, Izcol comenzó a llevar a cabo una serie importante de obras públicas. Ordenó una calzada que unía Tenochtitlán con los pueblos de la orilla del lago Xochimilco. Por eso los españoles consideran que Tenochtitlán parecía una gran Venecia, ¿eh? Unida por grandes calzadas sobre los pueblos de las orillas, ¿eh? Del lago Xochimilco, ¿eh? También ordenó conquistas, llevó a cabo numerosas conquistas en otros territorios como los actuales estados de Morelos y en Guerrero, ¿eh? Moctezuma I, su sucesor, retomó la construcción del templo mayor de los aztecas, dedicado al dios Huitzilopochtli. También ordenó la construcción de un gran palacio, un dique, porque habíamos dicho que ellos estaban en una zona pantanosa, entonces drenaron esa agua contaminada que no servía y se dedicaron a proveer de agua potable, ¿eh? Llevaba agua dulce desde la zona de los manantiales de Chapultepec. Chapultepec hoy es un barrio, fíjense cómo son las cosas, de la Ciudad de México. Antes no era parte de la histórica ciudad azteca, digamos, donde está el palacio, en Chapultepec está el Museo Histórico Nacional de México hoy, que era el antiguo palacio del emperador Maximiliano de México, ¿eh? En Chapultepec también es histórico porque ustedes saben que Estados Unidos tuvo una guerra con México y le arrebató un tercio de su territorio, ¿eh? Que los mexicanos tampoco diríamos hoy no supieron defender, ¿eh? Tanta disputa y pelea tenían entre ellos en ese momento y no supieron defender su territorio, ¿eh? Pero uno de los hechos históricos más importantes de esta guerra entre México y Estados Unidos, en 1848, es que los cadetes del Colegio Militar de México defendieron ese territorio y murieron la mayoría de ellos. Por eso es histórico ese lugar, ¿eh?
Bueno, hacia 1500 aproximadamente, esta triple alianza tenía un control efectivo sobre un territorio más o menos de 200.000 kilómetros cuadrados y un control sobre más o menos 10 millones de habitantes. Que si ustedes se ponen a pensar, era la población. México tenía en esta época más población que toda la península ibérica, o sea, el Reino de España, el Reino de Aragón y el Reino de Portugal, en lo que se dividía España del siglo XVI. El dominio azteca de esta alianza fue fuertemente afianzado en la persona de Montezuma II, que consiguió conquistar tierras en Texcoco y forzó a ellos a apoyar a su sobrino como soberano. O sea que él le impuso a los texcocanos un monarca de su propia familia. Tenochtitlán llegó a cubrir más o menos 15 kilómetros cuadrados, con una superficie, con una población mayor a 200.000 habitantes. La misma ciudad está unida por una serie de canales y calzadas a otros centros importantes también a la orilla, y llegaron a ser lo que se llama la Gran Tenochtitlán, más o menos 500.000 de habitantes. A eso hay que añadir que más o menos había otro 500.000, dando vuelta por ahí, que vivía en centros, aldeas y caseríos, y que aportaba los recursos agrícolas. Los españoles se sorprendieron al llegar y la compararon con algunas ciudades europeas, como Venecia, como Londres, etc. La ciudad estaba rodeada de una serie de canales que formaban un amplio abanico que unía la ciudad de norte a sur. No solamente transportaban cargas, sino también transportaban pasajeros. Gran parte de la orilla, de la zona con la que estaba unida a través de los canales, producía muchos recursos alimenticios con el que había que sustentar esta población. Era enorme. Ellos habían construido una serie de canales, recuperaron gran parte de tierras que estaban cubiertas por pantanos, depuraron esa agua, ¿sí?, para el consumo, y esta zona se tornó altamente cultivable. Con el barro del lecho del lago y la vegetación rotativa se amontonaba en las tierras drenadas, elevando también a través de estos drenajes, elevando la tierra y evitando un fenómeno muy común entre ellos, que es la inundación. También a través de estos canales y estos diques que llevaban a cabo, se posibilitó el desarrollo de una agricultura altamente productiva. El modelo es lo que nosotros conocemos como la chinampa. 0,1 de hectárea era tan rico que podía producir alimento para más de 10 personas. O sea, para que ustedes vean. Tenía un recinto sagrado enorme, con una pirámide de más de 60 metros de altura, dedicada al dios Tlaloc, dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, el dios del sol. Había 2 templos o columnatas impresionantes. También había otros templos menores dedicados a Tezcatlipoca, Cicletotec y otros dioses menores. El recinto incluía la vivienda para los sacerdotes, cancha de juego de pelota y los lugares donde se apilaban los cráneos de los sacrificios. No perdían esta mala costumbre. Sobre esta ciudadela es que es en parte destruida y es construida la México colonial. Hacia 1978 se descubrió, haciendo una serie de ingenieros, estaban haciendo una serie de trabajo, y se toparon con una piedra circular enorme
que tenía una representación tallada de la diosa Koyul Saikine, estaba, y ahí se percibe, ahí descubren ellos que en realidad esto que impedía seguir instalando el cableado de la empresa de electricidad de la ciudad, en realidad era un enorme templo que se llama el Templo Mayor. Si uno va a México, está a uno de los costados de la catedral y la Casa de Gobierno, el Palacio Presidencial, está el Templo Mayor, que ahora, por supuesto, es una calle que no se puede circular con vehículos, y es un museo casi a cielo abierto, donde está el Templo Mayor, donde los aztecas llevaban a cabo innumerables cantidades de sacrificios. En este lugar se encontraron numerosos túneles también, con ricas ofrendas funerarias, etc. Y también restos de hojas de pedernal, obsidiana y esculturas en piedra, y representaciones también de los sacrificios que llevaban a cabo. Montezuma llevó a cabo Montezuma II, que es el monarca con el que se va a encontrar Cortés, que va a tener un largo reinado hasta ser muerto por su misma gente. Va a tener, aparte de haber terminado el Templo Mayor, va a tener una lujosa residencia donde tiene de todo lo que uno puede imaginar. Desde residencias privadas, jardines, hay una pajarera, un zoológico, y tiene cuartos para el consejo, para la corte, etc. Y también nosotros hoy decimos un montón de cosas hablando de lo que nos pasa en política, y yo digo que cualquier similitud con la realidad es siempre pura casualidad. También tenía en su palacio, Montezuma tenía una cárcel, un almacén para tributos, un arsenal, habitaciones para los huéspedes, una sala de música, danza, etc. Y también tenía las viviendas para 3.000 empleados y sirvientes que trabajaban para él. Así que imagínense, cuando nosotros hablamos de los políticos nuestros, algunas veces, fíjense, pasaba en el pasado, así que no nos tenemos que sorprender. También la ciudad tenía dos grandes mercados, uno más común, diríamos hoy, cerca del recinto del templo, donde se llevaban a cabo las compras diarias, etc. Y otro, mercado enorme también, donde se intercambiaban productos de lujo, esclavos inclusive. En no era que iba toda la gente tampoco, Ellos usaban como moneda de cambio, sabemos, semillas de cacao, mantos de algodón, canutos de plumas llenos de polvo de oro. La parte de la sociedad no la vamos a desarrollar porque ustedes ya la vieron. Esta sociedad es una sociedad ciertamente estratificada, un porcentaje menor es el que conforma la nobleza, generalmente el rey, sus parientes y los reyes aliados. Vivían en barrios, eso ya lo vieron también el soberano se llama Tlatoani. Él también recompensa los servicios prestados proveyendo de tierras, recursos, etc. La gente vivía en Calpulli, que se conforman a partir de clanes. El Calpulli es el jefe, es el que ordena, regula, etc. Todas las actividades en el barrio, de la distribución de la tierra hasta la organización del ejército, la participación en la obra pública, etc. Tienen también colegios donde se forman los sacerdotes, los guerreros. Están los macehuales, que son los agricultores, a los cuales se les provee tierra, también. Y están después los mayeques, que son un sector que son campesinos desplazados, no tienen propias tierras, tienen que trabajar la tierra de otros. Y finalmente, en la base están esclavos, etc. Hay sectores que dijimos que esta sociedad tiene una cierta diferencia, no total, pero sí en algún punto,
en relación a lo que sucede con las sociedades incas. ¿Cuál es esa diferencia que la va a hacer notoria, digamos? ¿Qué cosa va a ser? En esta sociedad va a haber un cierto grado de movilidad social, como en nuestra sociedad, ¿o no? ¿O todos son iguales siempre? Comparado con los incas, hay una diferencia en el sentido que los aztecas sí había cierta movilidad social. Lo que me quedó de los incas es que ellos eran hasta discriminaban más que los aztecas en ese sentido. Bien, muy bien. Y si hay una cierta movilidad, como vos decís, Tomás, ¿en base a qué la gente se puede movilizar socialmente? Podemos cambiar de estatus, diríamos. ¿En base a qué? Dependiendo de sus proezas, guerra, comercio, etc. ¿Sus proezas dónde? Está bien lo que vos estás diciendo, pero sus proezas dónde? En la guerra, ¿eh? Porque si uno, y ahí adquiría uno prestigio, etcétera. ¿Cómo se pagaba ese prestigio? El rey le proveía de tierras, más de la que ya se le dio por ser parte de un calpulli. Ustedes saben que por ser miembro del calpulli uno tenía derecho a tener un pedazo de tierra con el que sustentar a su familia. Dicen que, fíjense qué mentalidad diferente a la que tenemos nosotros, ¿eh? En la mentalidad capitalista, que lo único que hacemos es apilar propiedad, apilar tierra, etcétera, que algunas veces ni siquiera la producimos. Ellos tienen una lógica diferente. La tierra es para el que la trabaja y la produce. Así es simple, ¿eh? Y entonces uno, cuando formaba parte de un calpulli o de un ayllu, uno tenía derecho a un pedazo de tierra solo por ser parte de ese grupo. El grupo, entonces en este caso el calpullet o el curaca, le proveía al que se estaba por casar de un pedazo de tierra para producir para su familia, ¿eh? Fíjense qué mentalidad bien diferente. Pero también, echa la ley, echa la trampa. Ustedes saben que tanto pasaba con los incas como con los aztecas. ¿Qué pasaba si uno pasaba durante un cierto tiempo, varios años, sin trabajar el campo? ¿Qué pasaba con esa gente? Durante 3 años no trabajó el campo. ¿Qué pasaba? Le quitaban esas tierras. Sacaban sus derechos sobre la tierra. ¿Se los convertían en esclavos? No necesariamente, los expulsaban y les sacaban la tierra. Porque la tierra era para trabajar. Exactamente, solamente para eso. Para producir, obviamente, ¿eh? Si no la producía, le quitaban la tierra, los echaba y se convertían en unos vulgares parias, ¿eh? Que tenían que ir a trabajar el campo de otro arrendando. Después le perdonaban, ¿eh? Le perdonaba la situación, volvían a devolverle la tierra con la condición de que tenía que producir. Si no producía, tac, lo echaban definitivamente, dice, ¿eh? En el caso de esclavos, ellos podían ser esclavos por tiempo también, ustedes saben eso, ¿eh? Cuando tenían una deuda, ellos se ofrecían como esclavos para pagar la deuda. O los sometían a esclavitud hasta que paguen la deuda, ¿eh? Así de simple, ¿eh? Tenían las cosas, me parece, un poco bastante más claras, ¿eh? Que nosotros por ahí, ¿eh? Obviamente que Tenochtitlán, una ciudad tan grande, implicaba que necesitaba muchos recursos económicos para sustentarse. Se calcula que se consumían más o menos 7.000 toneladas de maíz, 4.000 toneladas de frijoles, semilla de salvia y amaranto. Eso se recibía anualmente como tributo y consumía la ciudad, ¿eh? También se distribuían los productos refinados, exóticos, etc. El Estado azteca no solamente recibía
los tributos en alimento, ¿eh? Recibía de otro tipo también, cacao, plumas de quetzal, ¿m? Sal también, ¿eh? Y cuando no pagaban los tributos, ¿qué pasaba? Le mandaban el ejército. Es que tenían, se calcula que en su máxima expresión, el ejército llegaba a tener más de 100.000 soldados. Muchos soldados, ¿eh? Pero hubo pueblos que aún así se rebelaron en determinado momento, ¿eh? Como por ejemplo los mixtecas, los tarascos o los tlaxcalanos, siempre le hicieron pechito duro a los aztecas. No hay que aceptaron así de buen grado el atropello, digamos. Y justamente cuando llegan los españoles, los aztecas están emprendiendo una guerra con Tlaxcala, que era una república que le tributaba, pero cada tanto se le rebelaba, ¿eh? Pero la guerra no solamente tenía una finalidad de someter al otro, ¿eh? ¿Qué otra finalidad tenía la guerra? Ellos le llaman guerras floridas. Y alguna vez ya hablamos de eso. ¿Qué son las personas como ofrendas para los dioses? Hacían sacrificios. Van a hacer unas guerras pactadas con otros estados, de propósito una guerra, ¿eh? ¿Vieron cómo ahora los que venden armas provocan guerra para vender las armas? Ustedes saben que los que fabrican y venden y trafican también armas, arman guerras porque necesitan vender su producto. Bueno, acá ellos van a necesitar esclavos para el sacrificio. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer unas guerras pactadas con otros pueblos, ¿eh? Los sacrificios van a aumentar muchas veces en la magnitud de la necesidad. Se le han atribuido distintos tipos de causas o condiciones para estas guerras, pero en realidad algunos dicen que ellos sacrificaban las víctimas para proveerse de ciertos nutrientes. Eso no está muy confirmado no hay mucho elemento como para decir eso era así, porque imagínense que más o menos se calculan que anualmente en este gran templo, el templo mayor, los aztecas llegaron si bien los aztecas copian de los otros, esto del sacrificio no era nada nuevo, los toltecas, los mayas, teotihuacanos, olmecas mismos, sacrificaban en determinada época del año alguna cantidad de gente. No tan... Lo que pasa es que en el caso de los aztecas se hizo una cosa exagerada, ¿eh? Se calcula que se sacrificaban por año más de 2.000 personas en el templo de Tenochtitlán y 8.000 a 18.000 en otras ciudades de la cuenca. O sea que más o menos más de 20.000 personas, entre 20 y 30.000 personas eran sacrificadas. Cuando dice que se inauguró el Gran Templo en 1487, los sacrificios duraron 5 días. Y se calcula que se sacrificaron, uno cuenta de acuerdo a los cráneos de las cabezas, más de 14.000 soldados, ¿eh? Ustedes saben que 4 sacerdotes lo sostienen, uno le clava un cuchillo de pedernal, o de obsidiana también en el pecho, le abre el pecho como una flor, por eso se llamaban las flores del sacrificio, ¿eh? Y le sacaba el corazón, ¿eh? También se sacrificaban no solamente los prisioneros de guerra, sino también esclavos, niños, etc., ¿eh? Y en algunos casos, un hombre o una mujer joven, privilegiado, a que Imagínense qué bonito que era que un hombre o una mujer era preparado durante todo un año, se lo trataba con esmero, se le daba lujo inclusive, para después cocinarlo al final, ¿eh? Eso se hacía normalmente porque ellos decían que los dioses en una determinada época del año precisaban más sangre y más corazones, ¿eh?
porque ellos querían prevenir la destrucción del universo que según ellos se había producido en determinadas épocas, ¿eh? Entonces, servía para los sacrificios humanos, servían para clarificar cierta situación de oscuridad, ¿eh? Pero realmente en el caso de los aztecas se compraron muchos enemigos, sobre todo teniendo en cuenta esta forma tan sanguinaria de tratar, ¿eh? Hay muchas explicaciones de por qué lo llevan a cabo, algunos dicen que era por falta de nutrientes, etcétera. Eso no está comprobado porque, dicho sea de paso, lo que consumían esos restos no era el común de la población, sino los guerreros, la alta nobleza, etcétera. Y también dicen algunos autores que no es posible que hayan querido controlar. Otros dicen que ellos querían, a través de los sacrificios, controlar la natalidad. Pero, en postura contraria, otros autores dicen que es imposible que hayan hecho eso con la finalidad de controlar la población, porque durante todo este periodo, hasta la llegada inclusive de los españoles, la población creció de manera constante. Y aparte que los que sacrificaban eran hombres, jóvenes, en su plenitud de edad, que calculan que si ellos querían controlar la población, era más fácil si sacrificaban a las mujeres. Claro, porque a la mujer que estaba sola después se podía casar con otros, qué sé yo, y le proveía de hijos otros, así que eso, es verdad, no sería cierto, digamos. Entonces, habría casos en el que habría un hombre y varias mujeres con el mismo hombre, digamos, con el mismo guerrero, ¿eh? Así que eso no está demostrado que eso sea así. Pero bueno, era la forma en que ellos se manejaban en este sentido, ¿eh? Bueno, llegamos al final después de un largo recorrido que ha sido muy lindo haber cursado con ustedes.